Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a otro programa de su programa, otra edición de su programa En Concreto. Los saluda su amigo Guillermo Flores. Ya estamos en esta noche de lunes 4 de febrero transmitiendo en vivo desde los estudios de atiempo.tv con un tema que es primordial para todas las familias y para todos los ciudadanos mexicanos: la educación y sus retos hacia el futuro. El día de hoy nos acompaña el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, y platicaremos con él. Bienvenidos, esto es En Concreto. Nomás bajaron unos 5 kilos más. Pero... Ya estamos aquí al aire. Primero que nada, ingeniero, muchas gracias por acompañarnos en esta mesa En Concreto. Gracias por prestarte esta dinámica de... Muy buenas noches, muchísimas gracias, Memo, por invitarme. Muchas gracias, Pati. Patricia Buenas Treviño. noches. Gracias, estimado amigo, don Héctor Gil. El día de hoy nos están acompañando Patricia Treviño, aparte de que es coconductora de Ellas Opinan, doctora en educación, y mi amigo y colega de muchos años, colega por aventuras, no por misma carrera, Héctor Gil. Muchas gracias por acompañarme, Héctor. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a tocar un tema que sé que a ti te apasiona, Pati. Sé que tú vives en el tema productivo de la educación. Señor rector, tú lo manejas perfectamente. La educación y sus retos hacia el futuro. Creo que lo que se viene en los próximos años para México, para el país, para el mundo en temas de educación y de los jóvenes es un reto bastante preocupante y alarmante, porque se está preparando una gama de los temas de los ninis, chicos que no están preparados para la nueva gama productiva, y por ahí vamos a ir. ¿Les parece? Claro. Yo a la orden, ustedes mandan. Bueno, les recuerdo que nos pueden buscar ahí. Déjame, me siento. Ya me dijiste que estaba gordo ahorita, rector. No, que es que tú dijiste, soy un chico guapo. Yo te dije, sí, pero sí te faltan unos kilos para la imagen esa. Muy bien. Oye, rector, pues hablando de, si me permiten, iniciamos. Claro. Por favor. En 1970, el gran reto de México era el analfabetismo. Combatir el analfabetismo. Sí, todas las políticas públicas era para brindarle educación. Ahorita estamos hablando de que las prioridades son la cobertura y la calidad educativa. Pero si comparamos los resultados que ha tenido México en respecto a la prueba PISA, que es esta prueba que mide la educación a nivel internacional, vemos que en particular en cobertura y en calidad educativa estamos muy mal. Muy abajo. Muy abajo en comparación con los países de la OCDE. ¿Qué está pasando, rector? Bueno, o sea, primero yo creo que en 1970 se planteó muy bien la cuestión esta del analfabetismo, pero hoy todavía está vigente combatir el analfabetismo funcional del que hablaba Pablo Freire. O sea, el analfabeta funcional es aquel que sabe leer y no lee. Entonces, eso es un problema realmente que hay que seguir combatiendo. Si uno toma, por ejemplo, los datos de los principales países de la OCDE, de los países más desarrollados del mundo, los primeros 10, uno se da cuenta que ninguno de ellos es católico. Ninguno. O sea, la mayoría son cristianos o son budistas, o los chinos o los japoneses. Pero, ¿por qué me remito a este punto? Pues porque esos países son lectores. Y a nosotros nos impusieron una religión, pero no nos impusieron los métodos de lectura y de análisis de la lectura. Y entonces cuando un país, aunque empiece leyendo la Biblia, eso está muy bien, porque además ellos de ahí se hacen lectores. Y al ser lectores, pues son países desarrollados. Esa es una cosa fundamental. Y eso es un problema que tenemos que resolver en México, el analfabetismo funcional. O sea, sabes leer, pero no lees. Esa es una segunda cuestión. Sobre lo que tú dices, bueno, yo creo que en los últimos 36 años, desde que empezó el neoliberalismo, nos hemos dedicado, las universidades, las instituciones de educación superior, nos hemos dedicado a atender a las clases medias y de las clases medias altas, en las universidades públicas estatales. Creo que ahí debe haber un reenfoque de atención en la cobertura. Si la cobertura debe reenfocarse a las clases medias populares. O sea, porque justamente la necesidad de combatir la pobreza que le requerimos en México y acceder a nuevos niveles de bienestar, requerimos que haya más gente educada, más gente formada. Pero no solamente de las clases medias y de las clases medias altas, sino también de las clases populares. Por eso la cobertura, ojo, debe ir enfocada ahí, yo creo. Y ahí sí coincido con Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel nuestro presidente, es una de las cosas que plantea.
O sea, debemos enfocar la educación superior universitaria a desarrollar eso, la movilidad social. Yo soy ejemplo de eso. O sea, yo soy hijo de un obrero y de una ama de casa. Y entonces mi papá pudo darnos educación a 7, pues, pero en la época del desarrollo sustentable, sostenido en México, cuando crecíamos a tasas del 6 y 7%. Entonces un obrero se podía dar la gran oportunidad, pues, de educar a sus hijos con un sueldo de obrero. Hoy eso no se puede. Y entonces de eso debemos ser conscientes las universidades. O sea, que debemos enfocar a eso, a las cuestiones de la cobertura. Pero por otro lado también la cobertura, me parece, Memo, que no solamente debe ir enfocada a que nosotros vayamos, como se dice en educación dual, a la empresa, sino también que la empresa venga a la universidad. O sea, tiene que ser una educación dual, ahora sí, de feedback, o sea, de ida y vuelta. Recíproco. Exacto, de ida y vuelta. O sea, sí, nosotros debemos mandar a nuestros estudiantes a que se formen y se capaciten, como lo estamos haciendo nosotros en varias empresas. Magna es un ejemplo en Saltillo, pero lo estamos haciendo en otras partes del estado. Pero también requerimos, y nosotros tenemos que ponernos al servicio de los operarios. O sea, los operarios también requieren certificaciones y acreditaciones de sus habilidades. Y eso lo tenemos que hacer también las universidades. Creo que allí hay otra tarea importante para ampliar la cobertura. Y es que en ese sentido, ingeniero, también lo menciona, bueno, el secretario de Educación, ¿no?, Esteban Moctezuma, sí, que se quiere ya, pues, modificar el artículo 3º, ¿no?, para que la educación superior sea obligatoria. Pero ¿hasta qué punto? Bueno, hay universidad para todos. La matrícula, pues, aumentaría. Y, por ejemplo, en Coahuila, ¿qué opinión tiene de eso? ¿En Coahuila se podría? Bueno, a ver, la educación primaria y secundaria es obligatoria. Sí. Y eso no impide que no haya... La básica. Que no haya instituciones privadas. O sea, es lo mismo. Es decir, nosotros podemos llegar a hacer una educación superior obligatoria. Sí, pero eso nos va a obligar a que nuestra matrícula crezca, como decía ahorita Memo. La cobertura que traemos ahora, Héctor, nosotros tenemos una cobertura en el país de más o menos un 30% de cobertura, de los que intentan entrar a la universidad. Hay países, Estados Unidos trae 68%, y hay países en Europa que traen el 70%, pero no nos comparemos con ellos, comparémonos con Argentina, con Chile y Brasil, o sea, traen casi 50%, o sea, 40 y tantos %. Entonces quiere decir que si comparamos México con nuestros afines, estamos abajo. Eso significaría, por eso creo que la propuesta del secretario de Educación, de Esteban Moctezuma, en el sentido de que hagamos un esfuerzo, si hay que hacerlo. La propuesta se concreta en lo siguiente: que las instituciones de educación superior, públicas y autónomas de este país, que somos 37, podamos crecer a tasas más o menos por año de 4%. Si logramos eso, al final de este sexenio, estaríamos llegando cuando menos a pisarle los talones, no a los grandes países europeos de la OCDE, Memo. Creciendo en cuanto sí a los de aquí. ¿A capacidad de recibir alumnos? Sí, ¿4%? Sí, 4%. Aunque la cobertura no se mide fundamentalmente por el número de alumnos que recibes, sino por el número de alumnos que egresan. Y entonces, ¿cómo resuelves el problema del egreso? También es importante. Nosotros ya lo estamos discutiendo a raíz de estas convocatorias que nos está haciendo el presidente de la República, el secretario de Educación Pública, que tienen que ver con lo siguiente. Es decir, nosotros necesitamos que nuestros alumnos, si llegaron a cuarto semestre o a la mitad de una carrera, les podamos dar un título que los acredite que tienen ciertas habilidades. O sea, tienen que tener una certificación. Si ya las tienen, porque está estudiando contaduría, pues ya puede ser un técnico en contabilidad, bueno, sin problemas de nada. Si está estudiando sistemas, pues es un buen programador. Si ustedes van a los eventos de concursos que se convocan permanentemente en la cuestión de la programación, los estudiantes de todas las carreras de sistemas, de todas, públicas y privadas, de todas, son excepcionales. Y entonces ya tienen una habilidad que nosotros, cuando se nos van a la mitad, no les damos una certificación. Creo que esa es la otra parte, Memo, que vayamos por el lado de certificar y darle salidas laterales a los alumnos, sí, y de esa manera no se quede trunca. Que no se quede trunco nadie. Con las habilidades. Y si no te quedas trunco, pues entonces ya resuelves el problema de que no se te fueron.
Rector, pero ¿cómo evitar caer en la seducción del título? Es decir, se ha convertido en en un indicador la cantidad de titulados. Y se nos olvida que el desarrollo económico no lo da la cantidad de titulados, sino las competencias que tenga esa persona para trabajar. Y las habilidades. La fuerza laboral en México es sumamente productiva y es una mano de obra muy buena, con muchos atributos competitivos a nivel internacional, pero solamente el 16% cuenta con estudios universitarios a nivel nacional. Y resultaría equivocado que nos propongamos simplemente dotar de títulos. Entonces, ¿qué está pasando en la universidad o cómo vislumbran este problema para evitar caer en esto, de nada más emitir documentos, sino preparar a la gente con las capacidades, con las competencias y con las habilidades que necesitan para triunfar? Nosotros ahorita estamos en pláticas ya con este órgano Conocer, que es el órgano de certificaciones y acreditaciones que tiene la propia Secretaría de Educación Pública, para que nuestros estudiantes puedan seguir acreditados. Yo acompañé al señor gobernador en mayo del año pasado a China y me tocó ir a algunos centros de investigación y a empresas. Y en todos la primer lugar al que te llevaban ellos era el lugar donde estaban sus acreditaciones. La muestra de que la empresa estaba acreditada y certificada en diferentes áreas. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que transitar. Todas las instituciones de educación superior, universitarias, privadas y públicas. O sea, tenemos que certificar a nuestros estudiantes en sus habilidades y en sus competencias. Y eso lo hace también un organismo que tiene la Secretaría de Educación Pública, que se llama Conocer. Creo que por ahí tenemos que transitar todos también. Esta cuestión de los títulos de los que hablas, Héctor, mira, yo tengo un ejemplo. Yo tengo una hija que es CEO en una empresa china. Ella se fue a estudiar, cuando terminó aquí su carrera, se fue a estudiar su maestría allá y vivió 10 años en China. Mi pleito con ella, oye, mi hija, ¿y cuándo te vas a titular? Porque nunca se ha titulado. Quiere ir a una graduación. Sí, y entonces me dice, papá, no se necesita, yo ya estoy certificada. Y así como tú dices, vale más mi certificación, papá, que el título. Entonces olvídate de mí, nunca más voy a hacer, ya no voy a obtener el título, papá. Porque las grandes empresas transnacionales no te piden título, papá. Te piden habilidades. Te piden habilidades, competencias, y te piden que esas estén certificadas y acreditadas. Dice, yo estoy certificada y acreditada en esas habilidades, pero estoy certificada y acreditada en 3 idiomas, papá. En español, en mandarín y en inglés. Dijo, tengo mis certificaciones de que traigo ese nivel. Entonces, no lo necesito, papá. El mundo ya no va para eso. Y tienes razón, lo que tú dices. Entonces aquí estamos como que con esa obstrucción, ¿no? Exacto, exacto. ¿Cómo le permites al estudiante? Porque aquí tu título, ¿no? Siempre papelito habla, si no, no entra a la empresa. O si quieres subir de rango, te piden otro título y otro. Las grandes empresas transnacionales, pero exitosas del mundo, contratan a las personas no por sus títulos, ni por sus grados académicos. Las competencias, ¿no? Las competencias y las habilidades. Oye, rector, vámonos a temas de inversión en educación, creo que es un tema importante. México es el lugar 16 de los 35 países de la OCDE en inversión en educación. En México se invierten $3,700 por estudiante, mediante el promedio en la OCDE son $11,000 por estudiante. Y lo importante de ese dato es que el 21% de esa inversión viene de universidades privadas. En ese dato México es el lugar 11. Es el que hay países como Brasil o Finlandia, donde el gasto de educación privada es 0. O sea, ¿qué está pasando con el gasto educativo en México? ¿Hacia dónde se está yendo? Yo creo que el gasto educativo en México se está yendo... Pero sentimos que el ciudadano promedio cree que es mucho lo que se gasta en educación. Esa era la pregunta concreta. Creemos que es mucho cuando los indicadores dicen que no y creemos que se desperdicia mucho. O sea, es mucho si lo comparas contra el presupuesto federal programable, ¿verdad? Porque si tú te vas al presupuesto federal programable, más o menos casi el 50% se va en la educación de este país y el otro 50% se va en todas las demás actividades que desarrollamos. Sí, pero si tú te comparas nuestro país con otros países del mundo, pues te das cuenta que eso no es cierto, eso es una falsedad. Entonces, por eso no podemos quedarnos ahí. Sin embargo, fíjense ustedes, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un estudiante en la Universidad Autónoma de Coahuila al año, en promedio? Más o menos 60,000 pesos.
Más o menos, unos cuestan un poquito más y otros menos. Los que cuestan más, ¿quiénes son? Los de las escuelas de medicina, porque además de mantener la cuestión de la facultad, tenemos que mantener los dos hospitales. Los hospitales en los que ellos tienen que hacer sus prácticas desde el primer día que están en clases. Toda la nómina es con cargo de la universidad. Por eso nuestros hospitales son instituciones de docencia y de investigación fundamentalmente. Atendemos a la comunidad en general porque tenemos que dar un servicio social, ¿verdad? Pero es parte de eso. Pero fíjate ahí esa cuestión. Entonces, eso no es suficiente. ¿En dónde hay que invertirle ahora? ¿Qué es lo que falta invertir? En toda esta infraestructura que necesitamos tecnológica, que no la tenemos. Pero también en qué otra cosa hay que invertir. Mira, nosotros no debemos de perder de vista una cosa que es fundamental en este país. Si los que estamos aquí somos profesores del nivel superior, nadie estudiamos para ser profesores del nivel superior. Nadie. Porque nuestro sistema educativo nacional, como en el mundo, no tienen un subsistema en donde formes a los que dan clases en nivel superior. Yo, por ejemplo, yo doy matemáticas. Pero a mí me invitaron a dar matemáticas porque soy ingeniero y porque estudié matemáticas. Después hice una maestría en matemática educativa. Entonces ahora sí ya estoy preparado para dar matemáticas. Pero sin ese título podía. Exacto. Entonces fíjate, ¿qué quiere decir? La capacidad pedagógica, el conocimiento pedagógico. Ni didáctica, ni pedagógica, ni histórica, ni conceptual. Cómo se desarrolla todo el proceso epistemológico del conocimiento, de la episteme. Eso pasó en educación básica. Claro. Entraron todos los profesionistas que quisieran a competir por una plaza, aunque no fueran... Ahora con la reforma educativa, ¿no? Sí, aunque no fueras maestro Sí, en educación. Exactamente. Entonces tenemos un problema porque... Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos que seguir invirtiendo en reformar a los formadores. Y esa parte sí nos falta también. Es decir, o sea, ¿qué quiere decir? Los que somos formadores, que damos clases, primero tenemos que reformarnos porque no nos educaron para eso. Y entonces sí tenemos que formarnos para estar a la altura de dar las clases que demanda y requiere. Y ahora más un mercado laboral que requiere más habilidades y competencias, valores, es muy importante, valores y talento. Por ejemplo, mi hija que les digo que la que está en China, ella lo que más le evaluaron es su capacidad de adaptabilidad, no lo demás, o sea, es decir, ¿sabes comer comida china? Eso era muy importante. ¿Conoces algo de cultura china? Y si te voy a mandar a otras partes del mundo, ¿sabes interactuar en esas cosas? Sí. Y si no sabes, ¿sabes convivir? Por ejemplo, la empresa donde ella trabaja con equipos latinoamericanos. Trabajar en equipo también. Sí, pero con latinoamericanos, con chinos, con canadienses, con europeos, con asiáticos, es decir, y tener la capacidad de poder convivir con todos, eso es lo más importante del mundo actual. Y entonces la educación de nosotros también tiene que ir enfocada a eso, a que sea gente, o sea, que entienda que tiene que ser muy adaptable. Yo les pongo un ejemplo. Mi hija cuando se fue a China, el grupo que se fue eran 30 y nomás se quedaron 3. Todos los demás no estaban preparados. Sí, porque necesitaban el desayuno de su mamá. O sea, la verdad no estaban preparados para enfrentar un mundo en el que tenía nuevo para ellos, con una nueva cultura, en el que había que adaptarse. Y entonces ese es el mundo actual. Y a eso tenemos que enfocar mucho la educación también. La educación, exactamente. Claro. Y aparte la tecnología, ¿no? Que está avanzando rapidísimo, está acelerado. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, en las universidades se tiene que saber qué es lo que piden las empresas. Claro, mira, o no solamente las empresas. Por ejemplo, nosotros ya tenemos una prohibición en la ley de salud que nosotros no podemos usar cadáveres en las facultades de medicina para que nuestros estudiantes practiquen. Entonces, ¿qué usamos? Robots automatizados. O sea, el médico llega, programa la enfermedad que tiene el robot y el estudiante ve las características porque las expresa el robot y entonces dice, ¿qué tiene? Pues una gripe o tiene una colitis o tiene algo. O sea, ese es el tipo de tecnología que ahora requerimos y el dinero. Por eso nosotros cuando decimos el problema de las universidades o de todas las instituciones de educación superior de este país no es el gasto corriente. En eso no tenemos problema. No, es que el financiamiento
de la educación, de las instituciones de la educación, de las instituciones de educación superior de este país tiene dos rubros, el ordinario y el extraordinario. En donde traemos problemas es en el extraordinario, porque quitaron toda la formación de los profesores, porque quitaron los equipamientos de los laboratorios, porque quitaron el apoyo de becas para el extranjero, para que se vayan a formar y regresen, que no sean endogámicos, o sea, no que estudien en la universidad desde que su familia, su mamá ahí trabaja y luego ahí estudiaron, ahí hicieron la carrera y ahí trabajan y nunca han salido. No, se requiere que todos estemos en un mundo interconectado, por lo tanto, intercultural. Muy bien, rector Héctor, Pati, si me permiten, vamos a ir a un corte comercial. Ya me está indicando aquí el productor Dexter. Y regresamos ahí con algún tema tuyo, si te parece, Héctor. Venga. Venimos. apocalíptico ha causado que la Ciudad de México... ¡Es que se te ve más bonito esto en cielo! ¡Mamá, ya! ¿Qué estás haciendo? Ven, bájate, bájate, bájate. ¡Vámonos! Soy mala, que lo que tú dices, tú no dices nada. Vamos por la calle, no me quedo en casa. Estamos en la ciudad, vamos para la discoteca a gozar. Latinoamericana, tú sabes que toda la gente a mí me ama. El respeto y la fuerza y las ganas. Perdón si te molesto, pero esto me lo dieron. Yo no puedo decir nada. Viene controlando la fuerza por la calle.
una embotellamiento apocalíptico. Métanse a sus carros. Ya regresamos aquí a En Concreto, iba a decir a Tiempo.tv, pero es En Concreto con el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila. Mucha gente ahí de la universidad te manda saludos, rector. Muchas gracias, igualmente. Jorge Alanís, Marcelo Lara, Tiburcio Vega, tu amigo Mariana Carrillo, Poncho Guerra, Robertoni. Bueno, para... Robertoni, sí. Bueno. Bien le gusta el americano Robertoni, por cierto. Sí, fue campeón. El único jugador de los Lobos de la UAC que está en el Salón de la Fama del fútbol americano. Robertoni. ¿Así, Robertoni? Bueno, regresamos con el tema de la educación. Héctor. Mi estimado rector, yo admiro mucho tus competencias como buen lector y estudioso del futuro. Si algo nos dice la estadística actual en nuestro país es que pues ya el bono demográfico ese que traíamos con nuestros niños ya está pasando, pero ahora somos muy competitivos por nuestra fuerza laboral joven. Somos ocupamos el 9º sitio a nivel mundial en jóvenes. Eso nos habla que el futuro y la correcta toma de decisiones para enfrentar los retos que vienen para México están en las universidades. Están en las universidades, pero las universidades están emprendiendo unos retos o están ante unos retos inusitados. Hoy por hoy, cuando un alumno egresa, ya se vuelve obsoleto el conocimiento que aprendió el primer año de su carrera. Hoy por hoy nos encontramos con profesores, como bien citábamos afuera del aire, profesores que no están en contacto con el entorno productivo y que se vuelve un reto llevarlos a esta industria 4.0. ¿Cuál es tu percepción de esos retos de la universidad, estimado rector? Bueno, yo creo que lo primero es lo que retomaría a partir del planteamiento que hacía hace rato Memo en relación con la cobertura también. Nosotros llevamos 33 años, 36 años de neoliberalismo, en las que no atendimos a la gente que requiere y que necesita mayor movilidad social. Pero también nos quedamos pasmados en la cuestión de entender que ya había muchos cambios que teníamos que venir haciendo. Y que si no hacíamos esos cambios, nos íbamos a quedar obsoletos. Y yo creo que eso es parte de esta cuestión, lo que les decía ahorita. Es decir, nosotros, a lo mejor antes un estudiante de medicina decía, no, pues yo para qué sé algo de matemáticas o de programación si voy a estudiar medicina. O como lo dice alguien ahora de derecho, claro, ¿no? Sí, nada más que ahora un estudiante de medicina, si no sabe computación, si no sabe tecnologías de la información, está frito. Está frito. Entonces ya hay que entender que ya cambió totalmente el paradigma educativo. Y esa es parte de lo que tenemos que entender, no solamente los directivos o los profesores, sino también los estudiantes. Es decir, si un estudiante dice, yo voy a entrar a tal carrera porque esa carrera no lleva matemáticas, están fritos. O sea, porque ya todo lleva matemáticas, toda la tecnología está, el smartphone que tienen ahí todo el mundo. El pensamiento es matemático. O sea, no funciona sin la matemática. Y entonces, si lo quieres entender, pero lo quieres nada más operar o lo quieres entender. En el mundo actual lo que tienes que es entenderlo, saber no cómo funciona y aprenderle muy bien a la amigabilidad del software, sino entenderle al hardware. O sea, si un estudiante no sabe cómo opera su celular, pues está mal. O sea, entonces ese es el nuevo diseño y desarrollo, porque eso es lo que va a hacer que ellos sean innovadores, que sean emprendedores, que entienden que hay que entrarle a situaciones de riesgo y que estén capacitados para estar permanentemente formándose. Y entender una cosa que es fundamental, si no entienden que a partir de ahora el proceso de formación tiene que ser permanente, están fuera de contexto. En ese sentido, rector, ¿consideras que la política actual que estamos viendo como país, la política educativa, te deja tranquilo de que vamos en esa dirección, de que estamos avanzando en eso? No, a mí no me deja tranquilo que vamos en esa dirección, porque yo creo que seguimos aferrándonos a los modelos anteriores, a los modelos viejos.
cuando ahora ya el mundo lo decimos mucho, pero lo decimos nomás como frase, ¿no? Si cuando termina la carrera tus conocimientos ya están obsoletos. No, lo que tenemos que decir, cómo hay que hacerle o qué es lo que tiene que estudiar el estudiante ahora para que cuando termine la carrera esté en las mejores condiciones de ser un gran profesionista. Y no decir, no, pues que cuando termina la carrera ya es obsoleto. No, o sea, ¿qué tiene que aprender ahora? Un estudiante que no aprende tecnologías de la información, que no tiene idiomas, que no tiene valores, que no sabe trabajar en equipo, que no tiene capacidad de adaptabilidad, que esas son las cosas que tenemos que ahora difundir en la educación, pues está fuera, porque yo creo que ningún estudiante tiene de competidor en el futuro mercado laboral al que va a su compañero de lado. Claro. Puede tener un chino, puede tener un ruso, puede tener un afgano, puede tener un español, puede tener cualquier persona en el mundo. Así es el mundo ahora. Oye, Gil, agregándole al cuestionamiento que hacías, 8 de cada 10 de los llamados millennials, de los que empezaron la educación después de 1980, al egresar sentían que no estaban listos para el mercado laboral y a las competencias futuras que venían. O sea, sales de la escuela literalmente con miedo. Porque dices, no le sé a las máquinas, no le sé. Ese es el problema grave. Totalmente. Y es que el egreso se convierte en una cuestión documental y que está inspirada en nuestro país, porque en 1930 en este país hubo 500 egresados. Imagínate la oferta laboral que había para 500 personas a nivel nacional. Era impresionante. Por lo tanto, nuestros padres aprendieron, si quieres tener un seguro laboralmente, un futuro laboralmente seguro, ten un título. Pero ahora ya no. De ahí viene el chip de tener un título. Y de ahí viene. Ahora hay que tener habilidades, competencias, valores, adaptabilidades, actitudes y aptitudes. Ya es diferente el mundo actual. Oye, rector, te tengo dos preguntas. Una, voy de nuevo a temas económicos, financieros. En el 2016, el 38% de los usuarios del Internet en México usaban el Internet para cursos de capacitación 2016. o educación. 2016. 2017 subió al 43%. 2018 yo creo que debe andar arriba del 51%, no tengo el dato. Yo veo que ahorita las grandes inversiones a nivel nacional, que tú hablabas de que si la línea de la educación en México iba por buen camino, la inversión, yo creo que están equivocando. Ya no hay que construir edificios, ya no hay que construir bloques, hay que prepararte para la tecnología, ¿no? Exactamente. O sea, ya los estudiantes ya no estudian en las escuelas, estudian en sus teléfonos. Mira, te pongo el ejemplo de mi hija de nuevo. Mi hija trabajó 10 años en China. Bueno, 8 y 2 estudió. Al 10º año de vivir en China, en Shanghái, decide casarse. Y se casa con un danés y tiene que irse a Dinamarca. Entonces, cuando habla con la empresa en la que ella trabaja, que hace ruteadores, esta empresa, o sea, hace estos chips que lleva todos los teléfonos o los satélites, eso se dedica a esa empresa china. Ella les dice a sus jefes pues que ella se va, pero que si le ofrecen una alternativa con gusto, y le dicen a ellos, pues es lo mismo que tengas la oficina aquí en el corporativo, en esta ciudad, a que la tengas en la ciudad en que vas a vivir. ¿Cuál vas a vivir? Pues en tal ciudad de Dinamarca, dijo, vas a hacer office home, y desde ahí, y nomás te dejamos aquí tu equipo 2 o 3 más, y estás en contacto con ellos por vía internet. Claro. Y así trabaja. Y es lo que buscan los millennials. Sí, aquí el tema es cómo se está preparando la universidad, en tu caso, y no la educación en México. Exacto. O sea, nosotros tenemos que impulsar eso. Es decir, mira, nosotros tenemos que reconocer una cosa, y vuelvo a insistir. El problema que tienen los jóvenes, lo voy a decir con mucho respeto a todos, ¿verdad? Porque yo estoy viejito, es que nosotros, los adultos, no estamos en contextos digitalizados. Y ellos ya lo están. Entonces nosotros somos un obstáculo para que ellos desarrollen su capacidad en contextos digitalizados. Quiere decir que esa es la actitud que tenemos que cambiar nosotros, o sea, aceptar que los estudiantes ya están en contextos digitalizados. Y ese es el mundo que viene ahorita es el mundo del Internet de las cosas, el mundo de la automatización, el mundo todo digitalizado, el mundo de los robots. Y eso solamente lo van a poder desarrollar los que estén en esa. Entonces, ¿por qué les quitamos la posibilidad y la alternativa a los estudiantes que ya están en espacios digitalizados? Porque nosotros no la tenemos. Eso es lo que hay que romper. No, y en ese sentido también yo creo que cambiaría totalmente la evaluación o la forma de evaluar, porque la mentalidad de cualquier mexicano es la calificación es la que te va a permitir. Nos tenemos que adaptar a las habilidades, ¿no? Evaluar habilidades, calificar esas actitudes y aptitudes.
pero yo creo que ahorita pues todavía no vamos para allá. No, Estamos pues, muy lentos. Pero es nada más confiar en los estudiantes. Pero a mí lo que me preocupa ¿cómo es cambiar eso? La próxima semana hay Confiar un gran mucho. evento allá en tu tierra, en Torreón, donde se va a presentar la Universidad Benito Juárez. Más ladrillos, más bloques, Sí. más inversión en Eso no es. infraestructura. Y a mí me preocupa algo. Las instituciones públicas de mayor confianza que hay en el país es la universidad pública. Te compartía la Sí, información. El 80% de los mexicanos confían en la universidad pública. Así es. Sí, dice, a ver, se le está invirtiendo más en ladrillos de nuevas universidades. Primera coyuntura, Ya digo, no ¿por qué no le inviertes en inviertes eso. en las que ya tienes? Invierte en tecnología. Sí, segunda, invierte en la tecnología. ¿Qué está pasando? Invierte en la formación. Capacitación de los de que estamos aquí, profesores también. capacitándonos para esos nuevos mundos, esos nuevos escenarios. ¿En la UAC qué se está haciendo, rector? Nosotros en la ¿Vamos por ese universidad, camino? En varias carreras sí. También todas nuestras carreras en este momento, bueno, no, hay 13 que se están reacreditando, porque son procesos, pero todas llegó un momento que estaban acreditadas, porque ahora tenemos que estar acreditados todas las carreras, si no, no funciona. Y estamos nosotros iniciando el proceso de acreditaciones internacionales. Ya tenemos 2 carreras acreditadas internacionalmente. La carrera de ingeniero químico de la Facultad de Químicas y la carrera de ingeniero mecánico de la Facultad de Ingeniería acá en Ciudad Universitaria de Arteaga. ¿Por qué razón? Porque eso le va a permitir a nuestros estudiantes tener doble titulación, es decir, que ellos Excelente. Son esos plus. Esos son los plus. Sí. Que ya es lo normal. Que eso es lo normal, es lo que el mundo requiere. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en eso, y en eso sí requerimos de parte del gobierno federal, de la Secretaría de Educación Pública, los apoyos para continuar con eso. Y la otra cuestión que es muy importante es ofrecer online todo lo que se pueda. Pero no solamente la educación, todos los servicios que tenemos en la universidad. O sea, no puede ser. O sea, por ejemplo, ¿por qué yo tengo que recibir al director de Acuña para que venga hasta Saltillo si lo puedo hacer por medio de una videoconferencia? Videollamada, sí. O sea, que no cuesta casi nada. Bueno, cuesta poquito, porque es en Sí, por internet. diferencia que los viáticos y camión. Pero comparado con los viáticos y con el tiempo que se invierte, son 5 horas para que venga de hasta acá. Entonces, ese es el tipo de cosas en las que tenemos que cambiar. Pero el problema principal no es la tecnología, el problema principal es la actitud. Sí, las personas. Hay que romper todas esas cuestiones para poder hacer más eficiente todo lo que estamos haciendo. Totalmente. El nuevo paradigma que cambió todo este marketing y esta mercadotecnia es que ya tu competencia no es el que está en tu mismo sector, No. sino ya te comparan. Tu competencia es con cualquiera con el que te comparan. De manera que ya puede ser otro sector, pero ya te dicen, oye, ¿y por qué tu servicio no está digitalizado como tal empresa? Aunque no sea educación, pero ya esa exigencia, como bien lo señala el rector, que comparto totalmente ese punto de vista. Entonces, ¿qué más podemos esperar de la universidad para hacer frente a estos retos, sobre todo en un estado tan pujante y que hoy está hablando de aporta cómo muy bien a la economía? cómo blindarse económicamente para evitar que malas decisiones afecten el crecimiento que tiene Coahuila? ¿Cómo puede ser la universidad un aliado para esa estrategia? Bueno, yo creo que primero la universidad tiene que estar al servicio de los procesos, de la productividad en este estado. O sea, porque la apuesta no es más producción, sino productividad. Así que lo que produzcas pues, se haga con mayor eficiencia, con menores costos y que pueda ser competitivo, ¿no? Eso es muy importante. Y ahí es fundamental que la universidad esté en ese proceso. Por eso nosotros tenemos que apostarle más a la educación dual. O sea, que nuestros estudiantes se formen en contextos productivos, no en contextos académicos y acá nada más de la escuelita, ¿no? Teoría. No nada más teoría, sino que se vayan allá. El mejor ejemplo de los saberes en cuanto al saber hacer es las facultades de medicina. Porque ellos, si desde el primer día no los tienes en un contexto práctico, no van a aprender. Pueden decir, si le das puras cuestiones de pura teoría, no van a ser buenos médicos. Entonces, eso es lo que hay que sistematizar al interior de las universidades, porque sí tenemos prácticas que nos pueden ser ejemplo para otras carreras, Sí. para todas las demás carreras, y eso es fundamental. Por ejemplo, mira, para la cuestión de los economistas, yo tengo también un hijo que él es banquero, pero en la bolsa de valores, y entonces el otro día lo invitaron aquí de la Facultad de Economía,
de administración. ¿En Torreón? No, aquí, o sea, vino aquí, fue a Torreón, pero le invitaron aquí a que diera una plática sobre todos estos esquemas. Y entonces ellos decían, oye, es que nosotros queremos tener tal software. No, digo, este software nada más lo tiene un solo software, Citibanamex, porque cuesta mucho. No, agarra un softwarecito más chiquito y así, y práctico, o sea, para que lo aprendan y lo destruyan, ¿no? Lo hagan lo que tengan que hacerle. Y entonces, esa plática, por ejemplo, fue muy importante. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Que nosotros, como instituciones de educación superior, tenemos que escuchar a los empresarios. Y tenemos que escuchar a los que están en el proceso productivo, sin olvidar buscarle alternativas a la gente de escasos recursos que requiere una formación. O sea, tienes que combinar todo. Por eso estamos interesados en promover junto con Teresio Medina lo que él nos plantea, hacer la universidad obrera, la de la CTM. O sea, capacitar a los trabajadores. Claro, a los operarios, pero con certificaciones. Y ahí tenemos que hacer una alianza nosotros con Conocer, o sea, con el órgano acreditador y certificador que tiene este país, para acreditar y certificar competencias y habilidades. Oye, rector, hablando ahorita de habilidades y aptitudes, que es lo que reclama el futuro de la educación y del aparato productivo del país, las dos principales aptitudes que reclaman a futuro son, la primera es la creatividad y la segunda la inteligencia emocional. Sí. ¿Cómo se desarrolla eso educativamente? O sea, no creo que llegues a tomar clase de creatividad o clase de inteligencia emocional. Artes. O sea, ¿cómo le hacen, rector? ¿Cómo le están haciendo en la universidad para eso? Yo creo que la manera que hay que hacerlo es con todo, promover, desde mi punto de vista, ¿no? Voy a hablar al vuelo de pájaro. Yo creo que hay que promover mucho las tareas extracurriculares. Pero mucho. Las tareas extracurriculares, que son estas competencias en las que se convoca a una premiación para desarrollar tal y cual aplicación, o tal y cual tecnología, o tal y cual política, eso hace que los estudiantes se suelten y un chorro. Mira, por ejemplo, nosotros acabamos de pasar hace unos meses en la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de Monclova esta competencia de quién puede hacer el mejor robot, que lo hicimos junto con una empresa de Monclova, y entonces eso hizo que participaron fácil como unos 100 estudiantes. O sea, pero desarrollaron unas cosas impresionantes. Estudiaron y aprendieron mucho más en ese mes que estuvieron clavados ahí que en todo el semestre. Entonces, yo creo que hay que impulsar muchas actividades extracurriculares. Por ejemplo, a los que son de la Escuela de Letras, pues a concursos de cuentos, de poesía, de literatura, a los que están en administración, cómo desarrollar nuevas aplicaciones para ese tipo de cosas. Es decir, yo creo que es por donde tenemos que entrarle, y eso complementarlo con la formación tradicional y curricular. Eso se me hace que es muy importante. Y son de este tipo de cosas, hay que ser creativos, no solo los estudiantes, sino los maestros y los directivos, también tenemos que ser muy creativos. Y con los menos recursos poder hacer muchas cosas más. Yo les pongo un ejemplo a los estudiantes, les digo, a ver, les doy 6 palillos y les digo, a ver, hagan ustedes con 6 palillos 4 triángulos equiláteros. Y entonces agarran los palillos, los ponen aquí en el plano y están haciendo, y lo más que logran hacer son dos triángulos equiláteros. Y luego les digo, a ver, ¿ustedes se mueven en el plano o se mueven en el espacio? No, en el espacio. ¿Y por qué no lo hacen espacial, pues? Entonces, cuando lo haces espacial, puedes hacer los 4 triángulos equiláteros. Digo, nomás, fíjense ustedes, nomás, cambiando de concepción, con las mismas herramientas haces más. Pues hay que cambiar de concepción. Pero es parte del aparato de los maestros. Romper con lo tradicional. Romper no es fácil. Ese es el romper esquemas está difícil. Sí, y fíjate, mencionabas lo de lo emocional y eso, ¿no? La inteligencia emocional. El nuevo modelo educativo en este año, implementó la educación socioemocional en educación básica, pero le dio media hora a la semana y quitó formación cívica, entonces, que creo que ahora va a volver. Somos los valores muy importantes en el mundo actual. Sí. Oye, hablabas de... ¿Traes algún tema? No, adelante. Hablabas de que les están pidiendo o están proyectando un crecimiento del 4% de la... Más o menos, de nuestra matrícula. Ajá. Haciendo cálculos en base al presupuesto que tiene la UAC, necesitarían unos 500 millones de pesos por año extras para alcanzar. ¿Cuánto necesitan? No. Con el mismo presupuesto lo haces. Ellos no lo están planteando con el mismo presupuesto. Pues yo te estoy diciendo, necesitas eso. No, fíjate, mira, ahí te va. Nosotros, te pongo el ejemplo, vuelvo a medicina.
Medicina siempre vemos en la Es facultad... diferente abrir un cadáver que abrir un robot. No, pero ahí te va. En la Facultad de Medicina de Torreón siempre hemos recibido 100 alumnos. El año pasado hicimos el esfuerzo y recibimos 120. Entonces, ahí aumentamos el 20% en esa sola escuela. Con lo mismo. O sea, ¿No se invirtió más? Nada, lo mismo. Entonces, yo lo que le estoy pidiendo a cada escuela o facultad, producto del plan de austeridad y ahorro que ahora planteamos, es que ahora cada instancia de la universidad y cada escuela y facultad me diga cómo lo va a implementar. O sea, con lo mismo, es decir, con lo mismo lo puedes hacer y lo debes hacer, porque si no, entonces estamos, todo lo tienes que hacer nada más con más y más dinero. No necesariamente. No necesariamente. Oye, ¿cuál ha sido la relación ahorita con el gobierno federal para el tema de la aprieta y estira del presupuesto? ¿Sí de parte de nosotros bien, o sea, nosotros no tenemos problema como universidad. Yo creo que, mira, son 37 universidades, son 9 las que están tronadas financieramente. Y están tronadas porque los problemas estructurales que se presentaron en los 90s no los enfrentaron. Nosotros, por ejemplo, en el 94 enfrentamos un problema estructural que traemos, que son las pensiones. O sea, desde el 94 ya todo el mundo que entra a la universidad va al Seguro Social, ya no está en el fondo de pensiones del DIPETRE. De tal suerte, pues, que ahí tenemos un déficit de más o menos 250 millones de pesos al año, o a lo mejor este año 260, pero siempre hay manera de resolverlo con un apoyo que da el gobierno federal, otro el gobierno del estado que siempre también lo ha dado, y otro con recursos propios. Y lo ha resuelto, hasta ahorita lo hemos resuelto en la universidad. Pero, por ejemplo, la Autónoma de Michoacán trae un déficit de 1.500 millones de pesos. Sí, increíble. ¿Pero por qué razón? Porque, por ejemplo, si tú tienes 20 años y te contratan en la Autónoma de Michoacán, a los 25 años te puedes jubilar, con 45 años de edad, con una jubilación además activa. Dinámica. Entonces, pues no hay fondo de pensiones que aguante eso. Y además en el mundo actual, por ejemplo, a estudiantes de nosotros que han ido a Nueva Zelanda dicen, oiga, allá la edad de jubilación son a los 70 años. Dice, porque a los 70 años todavía están muy bien físicamente. Y si nosotros estamos a los 60, pues cuando menos a los 65, dicen los estudiantes nuestros que van a otros lados y aprenden otras cosas. Entonces, son muchas cuestiones que tenemos que reflexionar en este país. Muy bien. Rector, ¿cuál es el mayor reto que viene ahorita para la Universidad Autónoma de Coahuila? Para nosotros el mayor reto es... Te estoy hablando por el tema de la competencia con escuelas privadas, con las tecnologías a través de Internet, con la autoenseñanza. ¿Cuál es para ustedes y cómo lo están afrontando? El mejor reto que nosotros, el reto más importante que tenemos nosotros es cómo crecer la cobertura, pero hacia la gente de menores recursos, con una enseñanza de calidad y pertinente. O sea, no porque tengas mayor gente en la universidad, le bajes a la calidad. O sea, porque el mundo te pide eso, el mundo te pide que tú seas un egresado, pero certificado y con competencias, si no, pues no sirves en el mercado laboral. Muy bien. Y la otra cuestión es aumentar, sobre todo, los idiomas. Fundamental. Los idiomas. Sí. ¿Y cómo van con la educación dual? Bien, pero no suficiente. O sea, esto va de a poquito. Porque también, a ver, no es nada más un problema de nosotros, también las empresas tienen sus reticencias. Entonces, lo que aquí es importante es, entre todos, romper eso y con los ejemplos que tenemos demostrar que se puede. Muy bien. ¿Vienen nuevas carreras, rector? Ahorita no, en este momento no. Afianzar las que tenemos, ¿para qué crecemos? La que sí tenemos es la de ingeniero biomédico, nada más es que ya empezó, que está... Los primeros 4 semestres los vamos a dar en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de Monclova y los otros 4 semestres en la Escuela de Medicina de Piedras Negras. Muy bien. Héctor, ¿con qué te quedas de esta plática? Pues yo me voy con esos ideales de una universidad que pretende transformar el mundo a partir de sus propios alumnos y cómo los tiempos cambian, cómo tenemos que romper paradigmas que a veces ni siquiera sabíamos que teníamos, pero cómo tenemos que romper esos paradigmas para poder generar personas que puedan enfrentar esos retos. Desde el aula se construyen los países.
No hay país exitoso que no se haya construido a partir de la educación y a partir de las enseñanzas que se dan en eso. Yo te quiero hacer una última pregunta, pero ya no como rector, sino como Salvador, como el gran lector que eres, porque eres un apasionado de la lectura y sé que nos está viendo mucha gente que gusta de temas de educación. Recomiéndanos 3 libros que quieras que leamos como buenos universitarios, como buenos mexicanos, como coahuilenses, como gente que quiere transformar su sociedad. Recomiéndanos 3 libros por Salvador Hernández Vélez, que no sean tuyos. No, ninguno es mío. Que ya leí. El primer libro que yo recomendaría es un libro que se llama El Manual del Ciudadano Contemporáneo, de Ikram Antaki, que fue una gran erudita, y ella en su libro El Manual del Ciudadano Contemporáneo nos dice cuáles son los conocimientos que debe tener un ciudadano del mundo actual. Entonces es una mujer que escribe muy denso, pero vale la pena el libro. Segundo libro que yo recomendaría es uno que es muy bonito, que se llama La Resistencia, de Ernesto Sábato. ¿Por qué La Resistencia? Porque Ernesto Sábato nos convoca a que reflexionemos mucho, que vivimos en un mundo totalmente hiperindividualista y que tenemos que romper eso. O sea, no podemos ser tan individualistas en el mundo actual, y además tenemos que respetar. O sea, que no perdamos la capacidad de asombro, en vez de creer que los tomates se dan en el H-E-B, o sea, entendamos que los tomates se dan en una parcela. O sea, eso es fundamental, ¿verdad? Y el tercer libro, por la cuestión de la creatividad y esas cuestiones, pues lean a Steve Jobs, a Elon Musk, es decir, la capacidad y la manera como han salido adelante estos tipos sin tener grandes cuestiones de formación. La verdad es que muchos de ellos, los grandes exitosos del mundo actual, no son por talento, sino por esfuerzo, por perseverancia, por creatividad, ¿verdad? Y muchos de ellos son producto más bien en contra de los sistemas educativos de su época. Muchas gracias. Patricia Treviño, ¿con qué te quedas de esta plática? Pues que el mundo tecnológico está muy acelerado, definitivamente en las aulas hay que hacer algo y hay que empezar por los profesores, ¿no? Como lo mencionaba, que son un obstáculo para los jóvenes, porque si el profesor no se actualiza, ¿cómo le va a dar las herramientas a sus alumnos? Entonces yo creo que eso es lo más importante, que el profesor esté bien capacitado y actualizado para poder orientar a sus alumnos a eso y dejarnos ya un poco de la idea de que lo teórico, los conocimientos, memorizar, es lo más importante, saber explotar las competencias, habilidades de cada estudiante. Rector, ingeniero, ¿con qué te quedas de esta plática que tuviste con Héctor, con Patricia y tu servidor? Yo más bien dejaré un último mensaje, si me lo permites. Claro. O sea, entender que que el estado de Coahuila somos un estado de escasez y que a pesar de que somos un estado de escasez, los coahuilenses hemos salido adelante y somos de los estados más productivos de la República Mexicana, porque solo el 7% más o menos es de áreas boscosas. El otro 90% somos de ser desierto. Y hemos salido adelante. Y hemos salido adelante por eso. Porque para salir adelante hay que meterle el trabajo, la creatividad, el empeño y el esfuerzo de los coahuilenses. Entonces, ¿en dónde hay que aprender para salir adelante? De los propios coahuilenses. Claro. Muy bien. Muchas gracias, rector. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Yo estoy a la orden. Gracias. Héctor, muchas gracias. Nuevamente muchas gracias, Patricia. Nos vemos mañana en Ellas Opinan con Claro el tema sí. de la violencia contra la mujer. Sí, un problema que sigue más que presente. Es muy grave. Sí, bastante. Y en los últimos días como que se ha hecho aumentado más patente, mucho ¿no? este año, definitivo. Nos vemos mañana de 7 a 8, ¿verdad? De 7 a 8 aquí por atiempo.tv. Gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Nos vemos mañana. Muchas gracias a toda la gente que nos vio a través de la plataforma Atiempo.tv. La ventaja que estamos aquí en redes es que este programa se queda permanentemente y no tengo que decirles a qué hora se repite. Nos vemos el próximo lunes con la visita de Reyes Flores Hurtado, delegado del Gobierno Federal aquí en Coahuila. Muchas gracias.